qué estar callado con la risa a medias cuando puedes silbar una canción? ¿Por qué estar peleando por unas monedas si podemos compartirlo entre dos? Bueno, buenas tardes a todas, todos. Bienvenidos al Manojo. Y pues fue una invitación de parte de la comunidad del Arca y vamos a estar platicando sobre, bueno, es una plática que tiene como objetivo nada más como seducir y inquietar un poco, y que a partir de ahí pues surja quizás una conversa, un compartir de todas y todos, y pues ya ustedes dirán, ¿no? Bueno, el título le pusimos Amistad espiritual en tiempos de pluralismo religioso, que también podría ser más bien amistad religiosa en tiempos de pluralismo religioso. Estas ideas que les voy a compartir en este momento tienen la tónica de un pensar en voz alta, no son para nada alguna especie de tirada, ni es una invitación a que todos estemos de acuerdo. Simplemente quisiera explorar con ustedes estas ideas que he estado pensando junto con otras y otros, entonces quizás en muchas ocasiones hable en plural, porque no lo estoy pensando yo solo, sino que somos bastante colectivos que estamos pensando estas cuestiones y nos estamos preguntando por nuevas palabras para nombrar el mundo nuevo que está aconteciendo. Creemos que nos encontramos en un cambio de era, que no es necesariamente una buena noticia. Creemos que estamos en medio de una crisis bastante delicada cuyo cadáver, creemos que muchas de las grandes verdades con mayúsculas, instituciones, se están derrumbando y sus cadáveres nos están carcomiendo porque estamos siendo incapaces de encontrar palabras nuevas para el mundo que está surgiendo. Y como estamos nombrando el mundo nuevo con palabras del mundo viejo, no logramos entonces entender o captar un poquito la realidad que estamos viviendo. Y una de estas palabras nuevas que estamos intentando explorar para ver si realmente responde a las realidades con las cuales nos estamos enfrentando es la de amistad religiosa o amistad espiritual, que quiere sustituir a un viejo concepto que muchos creemos que ya, por lo menos desde la plataforma de los que estamos viviendo este tipo de experiencias, ya no nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y la palabra que queremos, o el término que queremos abandonar, es el de identidad religiosa, ¿no? Es un problema enorme, filosófico, terriblemente complejo, el concepto de identidad. Podríamos decir que por lo menos la segunda mitad del siglo XX giró en torno a este problema, el de la identidad y la diferencia. Y toda la mitad del siglo XX estuvo constantemente en este estiro y afloje entre la identidad y la diferencia. Por lo tanto, con la crítica que ahora voy a proponerles alrededor del término identidad, no es, digamos, absoluta, sino que perfectamente la pueden desechar. Lo que queremos decir es que normalmente, durante mucho tiempo, se ha pensado la identidad religiosa, y creemos que ahorita ya no nos sirve, más bien nos coopta nuestra capacidad de pensar nuestras prácticas espirituales actuales. Con el término identidad religiosa, normalmente el término identidad en buena medida tiene que ver con una noción matemática, que en el pizarrón podemos poner 1 idéntico a 1 y es matemáticamente correcto. Pero en el mundo real, el mundo que vivimos, inclusive dos botellas exactamente iguales no son iguales en realidad, no son idénticas. En ese sentido, creemos que el mundo que estamos viviendo ahorita hay un gran nivel de resistencia ante las identidades rígidas, ya sean nacionalistas, ya sea de una iglesia o de otra iglesia,
y no responde a la experiencia de muchas personas que estamos viviendo en algún sentido al margen de las identidades religiosas cerradas o clásicas. Y para entrarme un poquito a este tema, quisiera platicar un poquito de mi camino personal y por qué cuando voy pensando junto con otras y otros, el término de amistad espiritual me ayuda a entender mucho mejor lo que a mí me ha pasado. Y puede ser que quizás a alguien más también le ayude a entenderse más bien en términos de amistad espiritual o amistad religiosa y no tanto de términos de identidad. Yo nací en una familia católica romana, practicante, de corte, digamos, abierto, bastante abierto, de corte ignaciano, de corte jesuítico, entonces con un alto grado de apertura, digamos, en general. Con lo que quiero subrayar es que no estamos hablando de una familia clásica de las que muchos jóvenes hoy en día quieren repudiar, ¿no? Que tiene que ver con una teología del castigo, que todo está mal, todo lo que no es católico está mal, ¿no? No es mi caso, y sin embargo sí era una familia católica. En ese sentido, crecí toda mi infancia y mi adolescencia en ese contexto de un cristianismo católico, y llegó un momento en que fui de hecho muy activo en la propia vida eclesial de un joven, ¿no? Estuve en grupos juveniles, me iba de misiones, estuve en los fines de semana yendo a asilos, lo clásico que uno va yendo constantemente en la pastoral juvenil, lo que se conoce. Durante la prepa tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones en la Sierra Tarahumara, donde mi idea de concepción religiosa, digamos que se tronó en buena manera, en el sentido de que se hizo mucho más rica, y quise tomar la opción de irme un año, terminando el bachillerato, irme un año de misionero a la Sierra Tarahumara. Por cuestiones familiares no me fue posible, y sin embargo entré a estudiar la filosofía, pero al mismo tiempo eso desencadenó una especie de desilusión en mi propia práctica cristiana, a tal grado que inclusive llegué por lo menos a unos 6-8 meses a abandonarla por completo. Tiempo después entendí que no había yo logrado encontrar en el cristianismo en ese momento lo que mi propio proceso espiritual estaba necesitando, pero eso fue mucho tiempo después. En ese momento lo que empecé a hacer fue adentrarme de una manera total y casi absoluta a la práctica budista, especialmente lo que se conoce como el Brahmayana, o el mejor conocido en algún sentido como budismo tibetano, y me adentré 100% a la práctica durante varios meses. Posteriormente redescubro nociones cristianas, pero durante todo ese tiempo, más que nada en mi universidad, continué con mi práctica budista al mismo tiempo, y al mismo tiempo comencé un profundo activismo interreligioso que me llevó a vivir algún tiempo en otras comunidades espirituales como neochamánicas, vaishnavas, hinduistas. Y por lo tanto, durante mucho tiempo este tema de la identidad religiosa fue un gran tema para mí, porque no podía y no quería abandonar mi herencia cristiana, porque paulatinamente fui comprendiendo muchísimo mejor mi tradición, pero al mismo tiempo yo ya no cabía en la definición clásica de cristiano o de católico. Y fue hasta la fecha sigue siendo un gran cuestionamiento para mí, y esta noción de amistad espiritual me ayuda, y en su momento platicaré por qué. Me di cuenta que, por ejemplo, encontré en el budismo la cuestión de la quietud y el silencio, también presentes en la tradición cristiana, pero que quizás por el modo de transmisión de una escuela clásica católica, pues no me ofrecieron esas oportunidades, esas posibilidades, o no lo conocía en ese momento, y lo encontré en el budismo.
Tiempo después estudié un máster en mística en España, y me pidieron en una revista española un pequeño artículo sobre mi idea de lo que es el diálogo interreligioso. Y entonces recordé una frase de una persona que estimo mucho y que la veré en unos días en Nevada. Viajo a un encuentro con el North American Interfaith Network, una red de diálogo interreligioso entre Canadá, Estados Unidos y México. Y en aquel entonces el chair, o el director de esta organización, un pastor luterano canadiense que se llama Rob Hankinson, me dijo en un encuentro que tuvimos en Canadá que para él lo interreligioso era cuando una persona de otra tradición espiritual te ayudaba a ser mejor en tu propia tradición espiritual. En ese sentido, yo pude repasar con la tarea de escribir este pequeño artículo para la revista de España. Pude repasar mi propio camino espiritual, y entonces me di cuenta cómo yo no había aprendido, ni me di cuenta, ni pude entender ni saborear la importancia del silencio, de la quietud y la soledad en mi cristianismo, sino que eso me lo regaló mi práctica budista. Yo no entendí la profundidad y el valor de la disciplina en el cristianismo, en mi propia tradición, sino que lo aprendí en el chamanismo. Yo no entendí ni pude recibir de parte de mi propia tradición cristiana la importancia de lo que es la devoción, sino que esa la aprendí viviendo en templos hinduistas. Y sin embargo, debido a esas enseñanzas que me recibían o que me podían ofrecer las otras tradiciones, fue que también pude encontrarlas en mi propia tradición, en mi matriz religiosa. En ese sentido, por lo menos en mi propia experiencia, es verdad que mi propio camino interreligioso me ayudó a ser mucho mejor practicante desde mi propio criterio de lo que es ser un buen cristiano, porque también entiendo que tampoco es quizás el criterio que mucha tradición más conservadora podría entender como la buena práctica. Y sin embargo, por lo menos en mi entendimiento, en mi propia experiencia, mis relaciones interreligiosas fueron sumando a mi propio camino espiritual, a tal grado que ahora puedo entenderme a mí mismo como una persona de herencia cristiana que continúa enamoradísimo del mensaje y la experiencia de fondo del cristianismo, lo que yo llamaría la cristianía, distinguiéndola del cristianismo y de la cristiandad. Es decir, la experiencia de eso que llamamos Dios, atravesada por el filtro de un tal Jesús de Nazaret. Y al mismo tiempo mi práctica budista sigue siendo diaria, ¿no? Y son como mis dos pilares espirituales. Y durante mucho tiempo yo tenía como esta inquietud sobre la identidad religiosa, porque más que yo entendía todo esto a nivel personal, seguía como sin caber en ninguna receta. Inclusive yo estuve aquí en Cuernavaca y en muchos lugares de México en un proceso vocacional con la Compañía de Jesús, y no me sentía que encajaba a un 100% mi práctica espiritual, ¿no? Dentro de los criterios de lo que según unas nociones de rigidez de identidad religiosa debería ser la práctica cristiana. Cuando salgo de la Compañía de Jesús, casi inmediatamente, de una manera providencial, así lo veo yo, llego con un grupo de gente muy loca, bastante loca, que hace unos días acabamos de estar aquí cerca en Jojutla, en Tehuistla, en un retiro. Somos gente de Estados Unidos, de México, de Perú, de Costa Rica, de España, de Puerto Rico, de Brasil. Y somos personas, todas nosotras, que trabajamos con personas a los márgenes sociales, con víctimas de la historia, que viven el reverso de la historia, es decir, los que no viven el triunfo de la historia, sino que son la sombra de la misma. Y entonces, como estamos trabajando con migrantes,
con familias de desaparecidos, con víctimas de violencia de género, con diversidad sexual, con pueblos originarios, ¿no? Con jóvenes, en diálogo interreligioso, pero lo hacemos desde una perspectiva espiritual. Nos consideramos sujetos espirituales y religiosos con una práctica diaria, con una comunidad. Hemos sido también sistemáticamente, de una manera u otra, marginados de las instituciones religiosas, pero ya sea porque hemos sido marginados y marginadas o porque nosotras mismas nos decidimos alejar de instituciones que simplemente no nos sentimos acogidos y acogidas, porque encarnamos en muchas ocasiones algo que no encaja o que no puede caber dentro de una identidad más bien cerrada, rígida. Y este grupo de gente dijimos, oye, nadie nos acompaña a nosotros, y nosotros acompañar a las víctimas es muy difícil, es muy pesado. Caminar con las madres de gente desaparecida es muy pesado. Caminar con jóvenes adictos en situación de calle es muy pesado. Trabajar con migrantes es muy pesado. El diálogo interreligioso. Y entonces, ¿quién nos acompaña a nosotras y a nosotros? Y nos empezamos a reunir, y ya llevamos 4 años juntándonos por medio de conferencias y de videollamadas desde todos los países, y anualmente nos vemos en persona una vez al año. Y nos acompañamos entre todas y todos, un acompañamiento espiritual. Y una de las grandes objetivos, una de las grandes metas de este grupo es crear teología, es decir, crear pensamiento espiritual desde la base, desde la gente, desde los márgenes. Las grandes categorías teológicas muchas veces se construyen desde el escritorio de algún teólogo, desde alguna universidad. Y está bien, necesitamos ese nivel de revisión, ese nivel de erudición. Sin embargo, necesitamos más que nunca cuáles son las nociones espirituales, cuáles son los pasajes de los textos sagrados que le da sentido a la gente. No que nos da sentido a los intelectuales, quien les da sentido a la gente que está en la calle. Y desde ahí nos surgen intuiciones teológicas, intuiciones liberadoras. Yo, por ejemplo, he estado en los últimos 2 años trabajando lo que yo le llamo la espiritualidad convivial, y la otra, lo que yo llamo abrazar. Bueno, en inglés, lo estoy trabajando un poco en inglés, le llamo uncertainty awareness, algo así como conciencia de la incertidumbre o conciencia de incertidumbre. ¿Cómo abrazamos la incertidumbre radical? Una de las personas del grupo, hace 1 año en Perú, en Lima, que estábamos trabajando en San Juan del Lurigancho, que es, hagan de cuenta, las favelas de Lima, Perú, una situación de bastante violencia estructural en todos los sentidos. No estoy hablando solamente de crimen, estoy hablando de pobreza, de marginación, ¿no? Surge en boca de una de las personas que forma parte del grupo, surge la intuición de decir amistad espiritual. Yo ya no me defino conforme lo que una identidad me dice que tengo que encarnar o tengo que representar, sino que yo me defino por mis relaciones reales, concretas, carnales, de carne y hueso, con rostro y nombre e historia, que son mis amigos y mis amigas. Y resulta que estas amigas y estos amigos pueden ser católicos romanos de Legionarios de Cristo, del Opus Dei, pero es que también son budistas, también son personas que no tienen ningún tipo de interés por la espiritualidad, son personas musulmanas, son personas de muchas partes del mundo o de mi comunidad. Y realmente, si vemos, y ese es mi análisis, si vemos la propia historia de la humanidad, lo que realmente es operativo en la historia de una persona son sus relaciones concretas de carne y hueso, las relaciones reales entre personas. Y son esas relaciones las que nosotros estamos nombrando como amistad espiritual. Ya no definirnos meramente como sujetos que quieren cumplir
o quieren esperar a caber y tienen que entonces inclusive machacarse o cooptarse a sí mismos, a sí mismas, para poder caber dentro de lo que el estatuto dice, que es una u otra identidad religiosa, sino que nos definimos por las relaciones reales, y eso lo hace mucho más acuoso, lo hace mucho más impermanente, interdependiente, lo hace muchísimo más fluido, poroso, porque las identidades se contaminan. O sea, si realmente nos metemos a ver lo que es una identidad abierta, pues es algo que está constantemente contaminado, ¿no? Entonces no es, por ejemplo, en mi propia historia personal, que yo estoy como una especie de dialéctica interna en busca de una especie de coherencia entre mi cristianismo en el que nací y mi budismo, que lo fui yo practicando y optando, sino que no es que haya una lucha de identidades entre mí y que cuando me siento a meditar soy budista y cuando voy a hablar de Jesús soy cristiano, sino que es el mismo Elías, poroso, contaminado, atravesado por historias de otras personas, de personas concretas, ¿no? Con los que estudié en Casa Tíbet budismo, de mi mejor amigo que ahorita está tomando refugio en estos días, de mis grandes maestras y maestros que he vivido en el apostolado cristiano. Son esas personas las que me dan la identidad, porque creo, y esto es muy básico y con esto quisiera ir cerrando, que esto es algo además profundamente cristiano desde mi punto de vista. Tú no te dices quién eres, ni tampoco tú mismo te dices o te creas tu propia identidad. Son las otras personas quien te recuerda cuál es tu camino y cuál es tu misión, y son las relaciones. Por eso cuando, no sé si han tenido la experiencia que de pronto por X o Y razón nos mudamos de ciudad o nos mudamos de país, entramos en una crisis muy fuerte, porque son las relaciones reales las que nos dan sentido y las que nos dicen quiénes somos. Entonces la identidad, si podemos seguir hablando de esa, realmente es la que crea en las relaciones, no la que tú, como en una especie de neoplatonismo, la que tú más bien reflejas de una especie de idea ya abstracta, y más bien tú tienes que ser una especie de espejo de una idea que tienes que encarnar a la perfección o ser lo más coherente posible, sino que lo que realmente eres es carne, huesos y relaciones humanas, historias que se cruzan entre otras personas que te van diciendo quién eres realmente, y por lo menos, por lo pronto, eso también se va transformando, evolucionando, cayendo y cambiando siempre. Pues bueno, fueron los 20 minutos que acordamos. Estos primeros 20 pues que sean nada más como una incitación, ¿no? Una invitación. Como les digo, es un pensar en voz alta. Les quería platicar un poquito esta idea de la amistad espiritual que a muchas personas nos está dando luz para entender nuestro propio proceso espiritual. Yo ya no puedo identificarme como cristiano, yo ya no puedo identificarme como budista. Soy una persona que está atravesada por historias, por nombres, por rostros, ¿no? Y resulta que algunas tienen tintes de eso que llaman budismo, algunas tienen tintes de eso que llaman cristianismo, chamanismo, islam, ateísmo, que aparte son cosas que ni siquiera existen como tal, ¿no? Son abstracciones en sí mismas, ¿no? Pues bueno, muchas gracias y seguimos platicando. Con este gran problema que es, o sea, digamos, esa inquietud viene de seguir considerando que eso que llamamos cristianismo, budismo, existe. O sea, se sigue el fantasma de las grandes moles que están por allí. De hecho, por ejemplo, en el budismo te dirían, es que no hay budismo, hay Buda Dharma, ¿no? De hecho, no hay... Es incorrecto la palabra budismo para el propio budista, ¿no? Y creo que también, de cierta manera, tú comenzaste a responder, ¿no? En el asunto del cristianismo, es que tiene que ver con una relación interpersonal con Jesús. Y entonces yo considero que
que no es una cuestión de abandonar preferencias, y ahí sí creo que es una cuestión, todos estamos feridos y feridas, ¿no? Es decir, conectados, conectadas, y de todas esas ferencias tenemos preferencias, ¿no? ¿De dónde viene la preferencia? Pues considero que viene precisamente de las relaciones interpersonales, y tú no eres, y quizás lo que digo es una herejía, pero la asumo. Yo por lo menos no soy cristiano por gracia de Dios. Soy cristiano por mis relaciones interpersonales con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, que continúa en esa tradición, con las personas con las que caminé ese camino, ¿no? Y que me fuera identificando sobre todo con una persona, Jesús de Nazaret. Y que esa red de redes, que esa es la que yo nombraría como concepto de persona, y distinguiéndola de la noción de individuo, ¿no? El individuo es una cuestión atomizada, un átomo separado que ya pierde totalmente el piso. La persona es una red de relaciones, un nudo de red de relaciones, y por lo tanto así se ha considerado históricamente también. Es, digamos, si vemos la historia de la consumación y la creación de los grupos religiosos, es a partir de las relaciones interpersonales. O sea, los primeros cristianos era gente que había estado con Jesús, que tenía una experiencia concreta, real, con una persona, y posteriormente las personas que pueden llamarse cristianas son las personas que tienen un encuentro personal, y aquí con el resucitado. Y aquí, por ejemplo, para mí el caso más así fabuloso es Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, nacida en la cristiandad, y no en cualquier cristiandad, en el siglo XVI español, ¿no? Es decir, en la España recién reconquistada por los reyes católicos, en la España que recién habían corrido tanto a moros como a judíos. O sea, no hay una etapa histórica de la cristiandad más efervescente de la propia identidad, donde la identidad se fue construyendo para eliminar las diferencias y para poder construir un modelo de nación, un territorio, una corona, una religión y una lengua, ¿no? Fue como la política del siglo XVI de los reyes católicos. La misma Teresa de Jesús no es una persona cristiana como tal hasta los 50 y tantos años, siendo ya monja. O sea, es hasta entonces que ella dice: tuve experiencia de Jesús, y entonces ahora sí puedo decir que le sigo y que le amo y que puedo decirme parte de esto. Antes, Teresa fue una persona que se metió al convento por miedo al infierno y porque ahí tenía una amiga. Esas fueron las razones de Teresa de Jesús para entrar al convento del Carmelo y no a otro. En ese sentido, considero que si nos vamos a fondo, nos damos cuenta de que nuestra propia noción de ser cristianos y cristianas no es porque, o mejor dicho, yo creo que sería una manera muy insana de identificarnos como tales, porque querremos encarnar el ideal que está escrito en las estrellas y que ni existe. Pero realmente yo, por lo menos, soy cristiano y soy cristiana por mis relaciones interpersonales con otras personas que también han bebido de esa fuente y que se consideran como tales, y soy cristianos y cristianas por esas personas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, sí es como una especie de duelo, pero al mismo tiempo, de cierta manera, para mí, en mi propia experiencia, es un alivio, es una especie de darme cuenta de que es un regalo, ¿no?, de las otras personas que me han acogido, y que de ellos viene mi propia práctica cristiana, ¿no? Y que sí puedo seguirme identificando como cristiano, pero no ya desde la ilusión de encarnar un ideal, sino porque formo parte de una comunidad que me fue regalando esas cosas, esos nombres, esas teorías, y que me fue encaminando mistagógicamente a experimentar al resucitado. Y por eso quiero seguir caminando ese camino, pero eso no significa que mi propia identidad se vea amenazada por la existencia de otras personas que caminan otros caminos,
porque desde la idea de una identidad cerrada, en el momento en que puedes llegar a contaminarse por una diferencia, entonces te sientes, ¿no? Y no, la noción de amistad religiosa te dice que esa identidad no es porque quieres encarnar algo, sino porque te fue dada, te fue compartida, comunicada interpersonalmente por otro grupo de personas de carne y hueso. Yo creo que en su mayoría son más bien los jóvenes los que nos están ayudando a entender esto de la amistad religiosa. Por supuesto que hay crisis en la juventud y en buena medida podríamos argumentar que mucho tiene que ver también de esto de una sociedad que obliga a tener que cumplir una identidad y que precisamente identidades que son además imposibles de realmente encarnar y vivir, cada vez más imposibles, y es el fracaso. O sea, es decir, yo me he encontrado que muchísimas jóvenes y jóvenes, muchas de las crisis que viven precisamente es por la incapacidad de poder vivir lo que se supone que deberían de vivir, porque vivimos en una sociedad que tiene un doble discurso, ¿no? O sea, que por un lado se supone que es una sociedad de las libertades, una sociedad de las oportunidades. Hace no mucho les recomiendo una película. La película no es tan buena, el libro es mucho mejor como siempre, pero el libro de Madame Bovary, ¿no? Un clásico de la literatura francesa. Pero hay una escena en la película donde Madame Bovary, la protagonista, en uno de sus primeros amoríos con un conde, un rey, algo así, un noble, este noble le dice, tú, pues, ¿a qué vienes? ¿No? O sea, porque empezó a decirle como sus problemas existenciales y él dijo, vete a hablar con eso con tus amigas, ¿no? ¿Yo qué? Y entonces ahí Madame Bovary dijo algo en la película que a mí me atravesó, porque no solamente puso palabras como a mi experiencia como joven, sino que veo que muchísimas juventudes podrían identificarse directamente con esta frase. Y dijo, entre más tiempo vivo mi vida, más tiempo me doy cuenta que la vida es una gran desilusión. Madame Bovary, un personaje, según la novela, ¿no? Que tenía todas esas energías de vida, todas estas ganas de vivir y de hacer cosas buenas y de casarse y tener hijos, un matrimonio feliz y hacer cosas. Vive todo eso, se casa y demás, y bueno, saben la historia, ¿no? Acaba muerta, ¿no? Con una crisis tremenda. Y yo veo eso mucho en los jóvenes, o sea, tratando de llenar espacios, de cumplir roles que la sociedad nos obliga a jugar, pero que la misma sociedad es la que nos imposibilita jugarlos. O sea, no es solamente que el joven no quiera vivir esa identidad, sino que la propia sociedad, al mismo tiempo que le vende la idea de que eso es lo que tiene que hacer, es la misma sociedad la que le imposibilita hacerlo. El ejemplo más claro pues son los empleos, ¿no? Es decir, nos venden la idea de que tenemos que estudiar y que tenemos que prepararnos, cuando la realidad, el mundo real, es que el 90% de los jóvenes ni siquiera están trabajando en algo de lo que estudiaron. La enorme realidad es que el trabajo está cada vez más precario, que mi generación no va a poder vivir como la generación de nuestros padres, ¿no? Esa es la gran realidad. O sea, yo nunca voy a tener el nivel de vida que tienen mis papás, ¿no? Y eso es lo real, ¿no? Y hay unas excepciones a la regla, ¿no? Y los ponen en los periódicos y lo ponen en el Time, ¿no? Y los jóvenes así estrellas y son la excepción de la regla para seguirte vendiendo la idea de que se puede cuando realmente no se puede, ¿no? Y así está pensado este sistema, para que no se pueda. Entonces,
creo que la noción de amistad espiritual está siendo más bien no tanto cómo es que podemos acercarles a los jóvenes, sino qué es lo que los jóvenes están haciendo como resistencia. Es decir, los jóvenes, las jóvenes se están juntando y creando lazos de amistad para sobrevivir, como las personas que son la nueva, ahorita hablamos de la nueva clase, o sea, ya el proletariado ya es cosa del pasado. Ahorita hablamos de la clase de los desechables, ¿no? Y esto no es nada así inventado, ¿no? O sea, se han juntado en cumbres mundiales las personas más poderosas del planeta y han llegado a la conclusión de que el 80% de la población mundial es desechable, es decir, ya no se necesita para el sustento del capital, del sistema, y que más bien solamente necesitaríamos el 20% de la población, y se han dedicado en una guerra constante a matar a los desechables, migrantes, indígenas, ¿no? Pero estos desechables, por mera supervivencia, se están juntando por lazos de amistad y cariño para sobrevivir. Y yo creo que los jóvenes, en el sentido espiritual, se están juntando, en muchos sentidos, a vivir sus propias espiritualidades. Por supuesto que en muchas ocasiones, precisamente por la falta de espacios, se perturba y se desvía a prácticas muy autodestructivas, pero no es más que símbolo de la búsqueda, del activismo de los jóvenes que se están juntando a pensar ya ni siquiera pensar, que están buscando la amistad como una especie de salvavidas en medio del naufragio civilizatorio que estamos viviendo. Este último año y medio, 2 años, y básicamente eso, ¿no? Ojalá podamos seguir creando estos espacios de pensar en voz alta, de reflexiones, lanzando alternativas, ¿no? Que así le estamos llamando. Y bueno, pues nada más es eso, pues muchas gracias y ahí seguimos, ¿no? Chambeándole.